Cuentan, por ejemplo, que cuando Ridley Scott, que estaba buscando estudio para que financiara y produjera Alien, la primera película de Alien, Alien, el octavo pasajero, eh, Ridley Scott utilizaba esta forma de presentarla. Él decía que Alien era como Tiburón, pero en el espacio. Y esto es como una genialidad de utilización de esta idea, ya que ahí Ridley Scott lo que usaba era la familiaridad que tenía quienes lo escuchaban con la historia, o sea, él decía, es como Tiburón, o sea, lo referenciaba a algo que los demás ya conocían, y si vos le decís, la película es como Tiburón, ya todos se pueden dar una idea más o menos cómo es la película, pero en el espacio. Lo familiar es que es parecida a Tiburón. Lo original es que es en el espacio. Eso solo a un productor, a un gran estudio de Hollywood, lo atrapa. ¿Por qué? Porque por un lado le das la familiaridad de que ya sepa de qué le estás hablando, una estructura conocida. Pero a la vez Tiburón había sido un éxito. Entonces no solamente le estás diciendo es como Tiburón para que se dé cuenta cómo es la película, sino que también le estás aportando una idea de éxito asociada a la película. Y como en el espacio, te lleva al deseo de querer saber cómo va a ser para hacer esa película. ¿Y por qué era como Tiburón? Bueno, porque en ese momento, fines de los 70, Alien es del 79, todavía no estaban desarrollados todo lo que hoy está desarrollado sobre animación en computadora, bueno, animatronics y demás, como para que los monstruos, el tiburón de Tiburón y el alien de Alien, fueran suficientemente creíbles como para generar terror. Eh, si, si en ambas películas el monstruo es una amenaza permanente, pero que no se ve hasta el final de la película. Si en ambas películas los monstruos se hubieran visto antes, las películas hubieran sido clase B, en lugar de ser las obras maestras del suspenso que son ambas películas. Ahora bien, ¿qué estamos con? Bueno, ¿qué debe contener? ¿Qué más debe contener? Bueno, debe contener la forma de la película. Esto, por supuesto, si la forma es lineal, una forma clásica, aristotélica, 3 actos, introducción, nudo, desenlace, no hace falta ponerlo. Pero en realidad uno lo pone si la forma de la película es algo de lo que lo hace atractiva, ¿no? Si es episódica, circular, coral, o sea, todo aquello que uno sabe cuando escribe luego el guión. O sea, hay películas o proyectos donde la forma en sí no es un elemento especialmente atractivo, sino que lo atractivo es de qué trata, los personajes, cómo están caracterizados. Ahora, si la forma tiene un rol importante, lo aclaramos. Luego, la descripción de los personajes. Hablamos básicamente de él o los protagonistas y él o los antagonistas. Ahora bien, este manual que estamos siguiendo hoy para describir esta herramienta de la premisa es también muy esquemático con esto y propone que usemos los nombres de los personajes y no usar genéricos, ¿no? Porque eso debilita la identificación emocional de quien lo está leyendo. Entonces, el nombre, o sea, si uno pone una maestra rural y no le pone el nombre, cuando leemos esta premisa, y lo mismo pasa con la sinopsis, es exactamente lo mismo, si uno no pone el nombre, es más difícil que el lector se identifique con ese personaje que está leyendo. Pensemos que estos son textos muy breves, muy cortos, y tenemos que lograr que quede impactado en la cabeza y en la memoria de que lo está leyendo. Entonces, el nombre, si esa maestra rural se llama Cecilia, ¿ya? Cecilia, o sea, no una maestra rural. Ahora bien,
¿Cuál es el rol central en la historia? También lo ponemos. Entonces, si Cecilia es una maestra rural, ponemos Cecilia, una maestra rural, y lo que sigue. Este rol central se trata justamente de eso, del rol central. O sea, si Cecilia, o sea, si es una maestra rural, si eso juega en la historia, lo ponemos. Si la historia no tiene esa acción central de que es una maestra rural, no hace falta ponerlo. Tengo que poner aquel rol que ese personaje tiene, que tiene un efecto en la historia. Aquí en el ejemplo decíamos, bueno, un profesor desempleado, un abogado trepador, un estudiante universitario curioso, un maestro perezoso. O sea, no son descripciones al azar, sino que son esas descripciones que plantean cuál va a ser el rol en la historia. Si yo pongo Ricardo, un abogado trepador, eso tiene sentido si en la trama de la historia va a girar alrededor de situaciones donde se pone en juego que él es un abogado trepador. Si no, no se puede. Capaz que, o sea, si es un drama romántico, en realidad tendremos que poner Ricardo, un marido infiel, por ejemplo, o eh, eh, un amante simpático, o lo que sea, pero algo que ese rol juegue en la historia, no una definición del personaje, sino de cómo juega en la historia. Y los problemas esenciales también, que los ponen en conflicto con las fuerzas antagónicas, con lo cual también tenemos que describir las fuerzas antagónicas. Y esto, de vuelta, voy a lo de hace un par de pantallas. Por más que nuestra historia no sea una historia clásica, que no se desarrolle en una forma aristotélica, no importa, siempre vamos a encontrar un personaje y una fuerza antagónica. Supongamos que estamos, nuestro proyecto es un documental acerca de un arriero que hoy en día sigue manejando su rebaño de cabras a pie en el medio de la montaña. Entonces, ese personaje, que va a ser Vladimir, un arriero ermitaño, y que la fuerza antagónica será el frío del invierno, la montaña árida, el progreso que avanza, o sea, porque si no, no estamos contando ningún cuento. No estamos haciendo una biopic de un arriero en la montaña. Si nosotros vamos a contar la historia de este arriero, es porque, y si hacemos una película interesante sobre él, es porque lo vamos a poner en conjunción con esa fuerza antagónica contra la cual él tiene que salir adelante. Entonces, siempre vamos a encontrar una fuerza antagónica. Y justamente la idea es describir esa fuerza antagónica de una forma que entre en juego con el personaje. Acá como ejemplo yo le ponía, bueno, recién el frío del invierno, la montaña árida, el progreso que avanza, una corporación despiadada, una vida triste y apagada, una madre opresiva, un sistema capitalista, una pandemia mundial, una casa embrujada. O sea, ambientamos una ficción hoy en día donde nuestro personaje principal es una enfermera que, que se las tiene que arreglar es madre soltera y tiene un hijo pequeño y tiene que arreglárselas para poder mantener a su hijo y sostener su educación en momentos en que trabaja todos los días en un hospital público debido a la crisis sanitaria que provoca la pandemia mundial. Bueno,
sea, eso, o sea, ella tendrá que abrirse paso contra la pandemia o contra su condición de madre soltera, pero tenemos que identificar en nuestro cuento el personaje y qué es lo que se le opone. Y de esa forma encontramos claridad en cómo contarlo. Además, tiene que tener referencia al lugar y tiempo. Por supuesto, o sea, este lugar y tiempo puede ser, de vuelta, un pueblo de Corrientes a fines de 1900, la ciudad de Buenos Aires en el año 2045, un planeta deshabitado en el año cero del universo, lo que sea. Por supuesto que si es aquí y ahora, si es una historia, una comedia de enredos que ocurre en un no lugar y un no tiempo, no hace falta aclararlo. O sea, si elige, ahora, si por supuesto, si es de época, si es fantástica, si es futurista, o sea, todo eso se aclara. Y esto que les decía, la pregunta activa. Esta pregunta activa es, a veces tiene forma de pregunta, con signo de interrogación, a veces no, a veces es una frase, pero es aquello que resulta del conflicto entre el protagonista y las fuerzas antagónicas. Y tiene que ser suficientemente ganchera para que el lector quiera avanzar un poco más. Piensen que en una carpeta que ustedes reparten, es una carpeta de 120 páginas, 150 páginas, y que hay que tener ganas de leerla. Aunque yo sea un seleccionador de un concurso, y yo trabaje de esto, igual tengo que tener ganas de leer tu carpeta antes que la de otro. Entonces, esta pregunta activa ayuda, y debe ayudar a que eso ocurra. Algunos malos ejemplos. Cuando nosotros no podemos elaborar de una forma clara y concreta esta premisa, suelen pasar cosas que son malas respuestas o respuestas donde se nota que esa premisa no se ha elaborado bien. Y es cuando yo le pregunto, yo me encuentro estoy en un foro de coproducción, en un mercado, en un evento de mercado, como el de Ventana Sur, por ejemplo, que suele ocurrir todos los años de fin de años en Buenos Aires, organizado por el Inca, que es un lugar donde se juntan realizadores con productores, con distribuidores, con agentes de venta, con programadores de canales de televisión, y donde estos eventos existen para que uno se machee, para que uno se conozcan o se junten proyectos y aquellos que los pueden hacer realidad. Y es típico, yo me encuentro en un pasillo con alguien y, uy, casi como andás, ¿qué estás haciendo? Uy, estoy con un proyecto nuevo, o no, contame, ¿de qué trata? Y suele haber respuestas como estas, ¿no? No, es un documental sobre 3 generaciones de cosechadores de yerba mate, o estoy escribiendo una historia sobre la lucha entre el bien y el mal, o sobre la desigualdad de oportunidades, o cualquier otro ejemplo, donde en realidad no le están contando el cuento. Todo lo que estamos hablando hoy se enfoca en que nos cuenten el cuento que quieren contar. Siempre tiene que haber un cuento. Ya les digo, por más que vuestro proyecto sea el más abstracto y poético que se puedan imaginar, tiene por detrás un cuento. Algo siempre queremos contar. Entonces, no es sobre qué queremos hablar, sino cómo es el cuento que vamos a usar para hablar sobre eso. Si nosotros queremos hablar sobre la lucha entre el bien y el mal, lo haremos a través de un cuento particular. Lo mismo cualquier otra de las grandes ideas que están por detrás de nuestros proyectos. Yo les planteo esta construcción de esta premisa como un ejercicio totalmente creativo. Y, de hecho, le vamos a pedir que lo elaboren en base a vuestros proyectos. Es básicamente tomar la idea que tienen y desarrollarla en 3 oraciones. Y lo de las 3 oraciones es fundamental.
Ni 2, ni 4, ni 5. 3 oraciones. Ahora, en breve les voy a dar un ejemplo. Son 3 oraciones en donde tienen que sintetizar todo esto que hemos hablado recién. La forma de elaborarlo, la forma donde más fácil sigue, es si ustedes toman el personaje y lo siguen realizando acciones. Que sean tan generales como puedan, o sea, no me cuenten, porque si son 3 oraciones que duran una página, no sirve. O sea, no vayan al nivel recontra específico. Si es la historia de una maestra rural que vive a 10 kilómetros de la escuela y va todos los días en bicicleta hasta la escuela, en la premisa no me cuenten que además tiene una cuñada eh, que la pelea todo el tiempo porque está envidiosa, o que los vecinos del pueblo la ven pasar cada día y hacen comentarios sobre ella, o que... o sea, no, siéntrense, o sea, que sea general, sin especificidad, sin los detalles específicos, porque cada vez que uno empieza a contar detalles específicos se va por las ramas. Y nuestro cuento, tienes un cuento con 3 ramas, que son esas 3 oraciones, y que esas ramas se cierren en sí mismas, que no sean ramas que se ramifiquen, ramas más pequeñas y ramas más pequeñas. Ser específico. Mientras lo estén haciendo, les recomiendo escribir esas 3 oraciones y leerlo en voz alta. Para ustedes solos, ¿eh? O sea, no hace falta que haya alguien más. Pero el proceso de leer en voz alta lo que estamos escribiendo nos hace tomar una perspectiva distinta sobre lo que están escribiendo. Es fabuloso cómo ocurre cuando uno lee en voz alta. Hagan la prueba. Escriben algo, escriben un párrafo, y lo leen no en voz alta, sino para adentro, y vuestro cerebro completa lo que falta. Si la idea no está bien escrita, su cerebro los va a engañar, porque nuestro cerebro en general es bastante amigable con nosotros, y nos ayuda o nos quiere dar una mano para hacernos creer que somos más geniales de lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, si uno lee para adentro, el cerebro reconstruye lo que falta, siempre. Si uno lee en voz alta, eso, el cerebro no puede hacer trampa. Y cuando uno lee en voz alta y se escucha leyéndolo, se da cuenta de si el texto está bien construido o no. Entonces, léanlo en voz alta y retóquenlo. Después de leerlo en voz alta, lo retocan y lo vuelven a leer en voz alta las veces necesarias hasta que sea perfectamente claro y lo puedan expresar de corrido. Cerrando esta clase de hoy, les voy a mostrar un ejemplo excelente de una premisa, que es la premisa de la película Los Otros, la película de Alejandro Amenábar, con Nicole Kidman como protagonista. Seguramente la conocen. La premisa de esa película, que es el autor del texto que estoy siguiendo en esta clase, la presenta en su texto, es la siguiente. Dice: Los Otros es una historia de terror sobrenatural acerca de Grace, una joven mujer que vive con sus hijos en una casa embrujada a principios del siglo XX. Los eventos sobrenaturales amenazan a su familia y Grace no puede encontrar la causa. No sabe que ella y sus hijos son los verdaderos fantasmas allí. Esta premisa es, a mi forma de ver, perfecta, y es un ejemplo superlativo de esta técnica. Fíjense el texto, son 3 oraciones. En la primera nos presenta el género, es una historia de terror sobrenatural. Nos presenta el personaje, el protagonista, acerca de Grace y su rol activo, una joven mujer que vive con sus hijos en una casa embrujada. La casa embrujada es su antagonista. A principios del siglo XX, lugar y tiempo. El lugar es la casa embrujada, no hace falta decir que es en la campiña inglesa, pero sí que es a principios del siglo XX. En la historia
transcurre durante la Primera Guerra Mundial, que no es fundamental. Por supuesto tiene elementos que después van a aparecer en la historia, pero lo importante es que vive, que es una joven mujer que vive con sus hijos en una casa embrujada. O sea, es una joven mujer que vive con sus hijos, ese es su rol, en una casa embrujada. Es el antagonista de la casa embrujada. Segunda oración. Los eventos sobrenaturales amenazan a su familia. Eso es el conflicto. O sea, Grace tiene que defender a sus hijos de los eventos sobrenaturales que los amenazan. Y Grace no puede encontrar la causa. Y tercer y última oración, que es la pregunta activa, no sabe que ella y sus hijos son los verdaderos fantasmas allí. Es una pregunta suficientemente activa porque yo leo esto y automáticamente me voy y me devoro el guión para saber cómo el guionista ha resuelto esta historia. Esto, como ven, es algo donde esto está pensado en alguien que queremos que nos lea la historia. O sea, no es lo que uno pondría en la sinopsis para difundir la película, porque obviamente estamos contando el final, algo que uno nunca hace en la sinopsis, pero en realidad, perdón, en una sinopsis para difusión me estoy refiriendo, ¿no? Pero esto es un texto que está hecho para que alguien del medio, de la industria, se interese por nuestra historia. Y para mí este ejemplo es realmente excepcional. Les vamos a dejar en el modo, vamos a subir una asignación, la segunda asignación de esta cursada, que le vamos a pedir que, siguiendo estas reglas, escriban la premisa de vuestro proyecto. Así como está acá, en 3 oraciones y con todos estos elementos. O sea, anímense a seguir las reglas del manual que les he contado hoy. Así, esquemáticamente. 3 oraciones que tengan todas estas cosas. En los casos de investigación, intenten hacer también este ejercicio. Enfoquen, por supuesto, en el caso de investigación, ustedes dirán, bueno, en vez de ser, es un cortometraje sobre, es un trabajo de investigación sobre, e identifiquen en vuestro trabajo de investigación cuál es el protagonista del trabajo de investigación. Quizás no sea una persona, quizás sea un género, un algo, pero jueguen a esto de plantearlo en términos del ejercicio que les dimos hoy. Les aseguro que cuando lo encaren y lo vayan desarrollando, van a encontrar, va a empezar a aparecer mucha más claridad sobre lo que quieren contar. Les voy a dejar en el texto, aquí en la plataforma de Neva, les voy a dejar el texto, el manual de DPA. Esto de la premisa está en la página número 11 y 12 de ese texto, pero ya les dije al principio, los invito a que lo lean todo, pero lo pueden seguir ahí y pueden volver a leer esto para reforzar la idea. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante y les aseguro que es una herramienta que genera mucha claridad en la definición del proyecto. Así que los invitamos a que a partir de las próximas horas subiremos la asignación en modo, que hagan el trabajo de escribir la premisa de vuestros proyectos. Gracias.